Bolivia es uno de los 10 países del mundo con mayor diversidad de especies de animales vertebrados silvestres. Pero esta riqueza natural está en peligro. Una de las principales amenazas para la conservación de la fauna de vertebrados es la destrucción de su hábitat por la acción de los seres humanos, los desastres naturales, el tráfico ilegal y, en los últimos años, por el impacto del cambio climático en nuestro planeta. Los peces en Bolivia muestran una amplia diversidad con 652 especies y su distribución abarca todos los ecosistemas acuáticos. La cuenca amazónica concentra una gran riqueza de ictiofauna. En la cuenca del altiplano y principalmente en el lago Titicaca existen 20 especies endémicas de caraches que están amenazados por la sobrepesca comercial y de subsistencia. El uso intensivo de la totora y la introducción de especies exóticas como el pejerrey y la trucha. Bolivia tiene 254 especies de anfibios que se conocen en la actualidad. La mayor concentración se presenta en los bosques tropicales de la Amazonía y otras ecorregiones de tierras bajas. Sin embargo, también existen anfibios de la región altoandina que están en riesgo. Se han identificado 3 amenazas principales para los anfibios bolivianos: pérdida de su hábitat, enfermedades producidas por un hongo quitridio y el cambio climático. Actualmente en el país están registradas 306 especies de reptiles. En la cuenca amazónica, el caimán negro llegó a un nivel crítico de supervivencia en 1997. Aunque su población muestra una recuperación, es todavía una especie en peligro de extinción, como consecuencia de la cacería intensiva y el comercio ilegal de pieles, que aún es la principal amenaza. En la misma categoría, en peligro, está la tataruga o peta gigante por el uso de su caparazón en eventos folclóricos, mientras que la extracción intensiva de huevos constituye el mayor riesgo para la peta de río, otra especie muy amenazada. La sicurí anaconda está clasificada como un reptil vulnerable, debido principalmente a la destrucción de su ambiente natural o por la desecación de las áreas pantanosas donde se refugia. Bolivia es el 7º país del mundo con más especies de aves, 1.475 identificadas hasta el presente. Entre ellas, se destacan 3 que se encuentran en peligro crítico de extinción. La paraba barbazul, endémica del Beni, tiene su hábitat restringido a las islas de bosque en la llanura beniana y existen menos de 300 individuos en la vida silvestre. La pava copete de piedra, con una distribución limitada a los bosques de piedemonte, es considerada una de las aves más difíciles de detectar. No se conoce en la actualidad el número de individuos sobrevivientes. En estado crítico de extinción se encuentra también la paraba frente roja, endémica de Bolivia, con menos de 800 ejemplares en la vida silvestre. Tiene su hábitat en los bosques secos interandinos al centro del país. Estas especies están bajo diferentes amenazas, pero la principal es la destrucción de su hábitat, la cacería comercial que ha reducido sus poblaciones a niveles casi insostenibles y el tráfico de aves. En la cuenca del lago Titicaca habita el zambullidor, especie endémica que se encuentra en peligro de desaparecer. Una de las mayores causas de mortandad es la pesca intensiva con redes agalleras, donde frecuentemente queda atrapado, y la reducción de la totora, donde habita generalmente.
Entre las muchas aves vulnerables están el cóndor de los Andes, la gallareta o soca cornuda, la gallareta gigante y las 3 especies de flamencos, andino, de James y chileno, que viven en los humedales altoandinos. En estas regiones habita también el suri o avestruz de los Andes, una especie rara y en peligro de extinción por la cacería descontrolada de suris adultos cuyas plumas se usan en bailes tradicionales y debido a la extracción excesiva de huevos. De las 389 especies de mamíferos, el jaguar es una de las más vulnerables. Las principales amenazas son la pérdida de cobertura vegetal, fragmentación de su hábitat y disminución de las presas que le sirven de alimento. Otro riesgo es la invasión de su territorio por la expansión ganadera. El anta o tapir es también un mamífero vulnerable, principalmente por la pérdida de su territorio, la cacería de subsistencia, la deforestación y habilitación de tierras para la agricultura. La sobrepesca comercial es una de las peores amenazas para la alondra o nutria gigante del Amazonas, especie en peligro de desaparecer, cuya presencia está restringida a unos pocos afluentes de los ríos Mamoré e Itenes al noreste del país. El bufeo o delfín de agua dulce, endémico de los ríos amazónicos bolivianos, está en la categoría de vulnerable, debido a la severa decadencia de las poblaciones de pacú, uno de sus principales alimentos. En estas áreas de la llanura habita también el ciervo de los pantanos, cuya presencia es poco frecuente y se encuentra entre los mamíferos vulnerables. En la misma categoría de especies vulnerables está el mono araña o marimono, el primate más grande del país, que prácticamente ha desaparecido en las áreas intervenidas por los seres humanos. Como especie vulnerable está el jucumari u oso de anteojos, cuyo medio ambiente, desde los yungas hasta los bosques de prepuna, está permanentemente intervenido. La región montañosa del occidente del país, aunque su espacio está naturalmente fragmentado, es el hábitat del gato andino o titi, un mamífero en peligro crítico de extinción. La alteración o pérdida de su medio ambiente y principalmente la cacería por ciertas creencias culturales en algunos pueblos aymaras constituyen las mayores amenazas para esta especie y de su pariente cercano, el gato de las pampas. En los arenales del occidente boliviano vive el quirquincho, que está en la categoría de especies en peligro. La principal amenaza es la cacería para usar su caparazón. La extinción es para siempre y el número de animales vertebrados en peligro de extinción o vulnerables se ha incrementado en los últimos años. La destrucción de los ambientes naturales, la expansión de la agricultura y la ganadería y la sobrepesca están entre los principales riesgos. Afortunadamente, Bolivia todavía es uno de los países más biodiversos del mundo. Conservar nuestra biodiversidad como recurso estratégico es un compromiso con las actuales y futuras generaciones.